A poco de anunciar cómo es la nueva fase, el presidente Alberto Fernández estuvo en el Hospital Churruca, habló de todo. Y del AMBA, ¿qué dijo? Las posibilidades de que el contagio se propague es mínima. Por lo tanto, el esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer para preservarnos es muy importante. Y que todos entendamos que por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, o se pueda comer o almorzar en una vereda, entender que el riesgo está dando vueltas y que debemos cuidarnos mucho. Y aunque todos estamos deseosos de que la vida vuelva lo más rápido posible a lo que es habitual para nosotros, tenemos que cuidarnos mucho, porque estamos muy lejos de haber superado el problema, muy lejos. Y hemos dado una enorme lucha. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. Pero lo que necesitamos es que los casos bajen. Eso es lo que nos hace falta. Y por eso les pido a todos la responsabilidad que a cada uno nos cabe, de cuidarnos y de cuidar al otro. A ver, controlada, muy arriba, pero controlada, y sigue pidiendo responsabilidad del presidente Alberto Fernández, ¿no? Controlada en el día 200 de lo que fue el primer contagio en la República Argentina de un caso por coronavirus y 6 meses de cuarentena. Ahora lo vamos a hablar en un minuto nada más con el doctor Conrado Stoll, pero te pregunto, Bernardo, ¿está por venir el anuncio a través de redes? Así es, se va a venir en cualquier momento, siempre con horarios que son a veces difusos con Alberto Fernández, porque muchas veces el anuncio está previsto, por ejemplo, hoy para las 2 de la tarde en redes y finalmente se concreta un par de horas después. Pero ahí lo importante es que más allá de ese anuncio en redes, los que están esperando para que él tome esa decisión son Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, que están bien atentos porque tienen que hacer sus propias conferencias. Claro, o sea, van a hablar después de que aparezca la presentación de Alberto Fernández. Lo saludo al doctor Conrado Stoll, neurólogo. Conrado, gracias por estar con Más Info. Buenas tardes. No, gracias por invitarme, Fernando. Bueno, a ver, algunas de las cosas, ¿no? Día 200, decíamos, del primer contagio y una meseta muy elevada, un pico muy arriba. Ahora, el presidente dice está controlado. Supongo que habla, obviamente, por lo que le están comentando sus asesores, en el AMBA. Ahora está peor en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Este control tan elevado se puede controlar? Es fundamental que la gente lo entienda, que cada uno puede entender lo que está pasando, porque si no vos escuchás, los templos abren estos días para la celebración de las fiestas judías, se ha hablado de colegio en la capital federal, la gente escucha meseta, control. Entonces, esto no es criticar, es que la gente puede entender los números. Y son así. Con respecto a la cantidad de contagiados, 12.700 ayer. El 9 de septiembre tuvimos 12.300. El 3 de septiembre, 12.000. Ya hay un poco más. Esto ha sido lo máximo. Estamos en un nivel que parece consolidado a pesar de que las provincias aumentan, lo cual sugiere que el AMBA, la capital y la provincia, están en una meseta. No quiere decir que esté bien. Estados Unidos está en la 9ª semana de meseta. Recién ahora empezando a bajar. 2 meses y medio de meseta con 1.000 muertes por día. Ya estar en una meseta no es bueno. Claro. La proyección para la Argentina de la Universidad de Washington era que en septiembre empezaba a bajar. Entonces tendríamos que esperar, cuidado, ¿no? Ya estamos a mediados de septiembre. Sí. Tendría que empezar a bajar, no quedarnos en una meseta. Cuidado de no haber tenido la cuarentena eterna y ahora tener una meseta eterna. Y por otro lado, y lo más importante, cuando no se testea, no sabés cuántos infectados hay ni cuántas muertes hay. Nadie nos miente, pero la epidemiología te dice esto. Si hemos contado 600.000 contagios, no testeando muy bajo, 24.000 test por día para 45 millones de habitantes, eso quiere decir que en la Argentina, contados estrictos, debe haber 1 millón de contagios por lo menos. Y muertes deben haber 18.000, entre 15 y 20.000. Digo esto porque esto influye en la población. Por eso en epidemiología dicen que a veces es peor subcontar que directamente no contar. Porque al subcontar ves pocas muertes y la gente se relaja. Claro. Mirá la India. 1.400 millones de personas y tienen 80.000 muertes. ¿Alguien cree que pueden tener 80.000 muertes? ¿Sabés cuál es la verdad?
En la India mueren 10 millones de personas por año, todos los años, por cualquier causa, sin epidemia, sin pandemia. 10 millones de personas. ¿Sabés cuántas son contadas oficialmente? Un cuarto. Porque la mayor parte de la gente en la India se muere en la casa. Lo que te quiero decir es que sin querer mentirte, el señor Modi no tiene idea cuántos muertos hay. Claro. Entonces, tenemos un subconteo de infectados y de muertes. En una meseta estamos, cuidado que no dure semanas, y celebrando festejos en templos, considerando el colegio. Es una situación complicada aún. Conrado, a ver, entiendo entonces que la falta de testeo es uno de los problemas que tenemos para tratar de bajar esa meseta, digo, porque cuanto más se testea, más se identifica y más se puede aislar. El problema que tenemos es no haber escuchado, y de nuevo, que no lo pongan en comillas como crítica porque no pretende serlo. Es decir, si lo sabemos, si nadie en el mundo ha cuestionado el testeo, si ahora hay un escándalo en Estados Unidos porque descubrieron que el gobierno obligó al CDC a decir que no había que testear los asintomáticos. Acá no se testean los asintomáticos. Y el CDC decía no testeen los asintomáticos. Mentira, el gobierno de Trump obligó al CDC a decir que no testeen asintomáticos porque no quieren seguir contando infectados. Entonces, sí, el testeo es algo grave. Es la herramienta más útil para controlar la pandemia. Es más, la gente podría salir. Podríamos estar en la situación de Europa, donde hay brotes por todas partes. Los daneses están preocupados hoy por 400 contagios ayer, que hicieron una curva perfecta. Brotes pueden ocurrir, pero la vida es relativamente normal. A nosotros solo nos queda por ahora, si no se explica lo del testeo y no se aumenta, la máscara. Es lo único que nos está defendiendo. Perdón, y la distancia, por supuesto, de 2 metros. Escuchaba a algunos especialistas explicar que la relación o la reacción ante el contagio de unos y otros, en donde algunos la pasan muy mal y otros la pasan relativamente leve, podría explicarse incluso por el uso de máscara. Que aquel que se contagia, pese a estar usando la máscara, recibe una carga viral menos agresiva. Perfecto. Hay varias variables interesantes. Las mujeres tienen mejor defensa, mejores linfocitos T que nos defienden contra el COVID-19. Tienen una versión más leve. Cuando uno compara todos los estudios de mujeres y hombres, más severamente afectados los hombres. Pero lo que vos acabas de decir es crítico, porque nos hemos cansado y aburrido a la gente, lo entiendo, de hablar de las máscaras. Pero la máscara impide que te entren virus, no se hablaba de eso. Las propusimos originalmente porque impedían que el infectado asintomático, que no se sabía infectado, saque virus, porque al respirar sacas virus, son 1000 cada 10 minutos. Cuando hablas, 10.000 partículas cada 10 minutos. Cuando estornudás, son 1 millón de partículas en el estornudo. Entonces, impedían que saliera, pero también está probado que impide que entre. Entonces, hay cálculos matemáticos muy buenos en que, por ejemplo, te digo el que revisé hace poco, si 80% de la población usa máscaras, eso quiere decir que hay 20% que no se la pone, no tiene máscara, 80% con máscara, y la máscara que tenga una efectividad del 70%. Nunca vas a tener una máscara que impida totalmente. La N95, que es la mejor, se llama 95 porque impide el 95%, no el 100%. Pero con que te hagas una máscara que impida que te entre o salga el 70% de las partículas y que el 80% de la población la use, estás disminuyendo el riesgo de diseminación de la pandemia más de 80%. Claro. Acá viene la parte importante de toda esa gente que vemos. Hicimos un pequeño estudio en nuestro centro médico. La mitad de los pacientes que nos vinieron a ver, que tenían instrucciones precisas, tenían una máscara mal usada, mal colocada, con esos elásticos atrás de la oreja flojos, separada de la nariz, se les caía de la nariz constantemente. Entonces, la importancia de una buena máscara bien hecha, bien usada, y que si el 80% tiene una máscara efectiva del 70%, la caída de la diseminación es tremenda. Y tenemos que apoyarnos en esto porque no hay testeo. Pero tenés razón, lo que acabas de decir es, entonces, con esa máscara disminuís la carga viral. Y esto explica que los médicos, 4 millones infectados en el mundo, 7.000 muertos del servicio de salud, enfermeros y médicos en el mundo. ¿Por qué se mueren más? Porque están en contacto con los enfermos más graves y cuando se contagian reciben una mayor carga de virus. Conrado, a ver, un par de cosas. Es muy interesante escucharte, porque uno es que va aprendiendo sobre lo que ya aprendió, ¿no? Porque ustedes también van rediseñando la política a seguir para cuidarse. Ahora, yo noto que acá, por lo menos en la Argentina, dependemos de especialistas como vos
que tengan espacios en los medios para explicarnos las cosas que oficialmente no nos explican. No hay campaña de cómo usar el barbijo, no hay campaña de cómo cuidarse, no la hubo nunca. Eso también influye mucho en el descuido que hay en la gente. Que no pase de largo la frase que acabas de decir, no es una pregunta más, porque vos lo acabas de explicar, la cantidad de virus define la infección que tenés. ¿Y sabés qué es lo que acabas de decir? Hay una teoría, una hipótesis muy sostenida, muy reciente, de que el usar máscara puede contribuir a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? Porque si vos tenés máscara, quizás te entren virus, pero quizás te entre una cantidad, frenado por la máscara, que es suficiente para hacerte fabricar anticuerpos contra el virus, pero no para enfermarte. Entonces vos pasás a ser una de esas personas que no son más susceptibles. Hay una teoría muy fuerte de esto. Imagínate el impacto entonces de usar bien máscara. Quiero decir que no se minimice la importancia de esto. Fíjate vos que, como vos decís bien lo de las campañas, empezando por los líderes que deberían mostrar, yo estoy mal, está bien, estoy en mi casa con mi familia, pero quizás, justamente para el mensaje, quizás tendría que tener puesta una máscara, aún estando en mi casa, para dar el mensaje simbólico. Y los líderes políticos, todos, todo el tiempo, por lo menos cuando están en público, aunque estén alejados y en un ambiente abierto, como simbolismo tener puesto eso. Carteles en todas partes, máscaras en todos los edificios gratis, los policías distribuyen máscara, en la plaza al lado de la bolsita para el perro, una caja con máscaras, en todas partes, y campañas. Vos vas a países en el hemisferio norte, ya sé que no tenemos los recursos, pero hacer carteles para poner en la calle que dicen póngase máscara, recordar la máscara, etcétera. Es la única herramienta, sobre todo cuando no hay testeo. Conrado, otra más que tiene que ver también con esto que estamos viviendo con los números, ¿no? Y la extensión de la cuarentena en nuestro país. ¿Qué salió mal? Además de esto que estamos explicando, ¿no? La mala campaña o la no campaña de cómo cuidarnos. Pero ¿qué salió mal? Que en determinado momento el presidente ponía, cómo lo estaba haciendo, a Chile por la cantidad de muertos y por los contagios y por cómo lo estaba haciendo, que hoy tenemos más muertos que Chile y más contagiados que Suecia, teniendo la cuarentena más extensa. Sí, bueno, es muy difícil comparar regiones distintas, vos lo sabés bien. Todos los países son situaciones distintas, de emergentes, recursos económicos, tecnología, sistema de salud, pero es muy complejo, tan complejo como que se ha estudiado que la densidad poblacional no define que sea peor. Hay innumerables ejemplos de lugares desérticos con devastación de las poblaciones, como muchísimos indios americanos. Y Ciudad de Lagos, Dakar en África, de la más alta densidad poblacional del mundo, 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Para que la gente tenga idea, en el conurbano hay unas 7.000 personas por kilómetro cuadrado, en Nueva York 7.000 personas por kilómetro cuadrado. La densidad, sin embargo, poblacional no define la cantidad de contagio. Y sí que un área sea más metropolitana, más de interacciones. Entonces, digo esto para decir lo complejo que es. Chile, amigos científicos muy sólidos me dijeron, ¿sabéis lo que nos pasó? Estábamos todavía golpeados por el golpe social de fin de año del 2019. Por eso no reaccionamos. ¿Y sabés qué, Fernando? Es verdad, porque en cuanto se recuperaron de ese knockout, en mayo ellos alcanzaron el pico el 14 de junio y desde entonces están disminuyendo. No es que están igual en un crecimiento o en una meseta eterna. No, llegaron a un pico y empezaron a bajar. ¿Y sabés cuánto testean? 140.000 por millón, contra 30.000 por millón nosotros. ¿Cuáles son los errores? La cuarentena no lo digamos. Se hizo temprano, fue demasiado corta, eso fue lo malo. Nueva Zelanda en 7 semanas cortó la circulación del virus. Acá fue corta, pero no es una herramienta crítica. Porque ya, digámosle horas comunes, Taipei, Hong Kong, Seúl, cortaron la pandemia sin cuarentena. Entonces eso no es crítico. ¿Qué es crítico? El testeo. Me aburre y me da vergüenza repetirlo una vez más, porque pienso que no se entiende. Si vos no diagnosticás un infectado a sus contactos y no lo sacás, ese infectado sigue tocando a otra gente y sigue contagiando más. Es así de obvio. No se puede hacer más obvio. Pero como pasa en la vida, las cosas más obvias son las que más cuesta transmitir. Por suerte está lo de la máscara y lo que vos comentabas recién. Es verdad. La máscara además es esta teoría de que disminuye la carga viral que entra y puede ser que haya gente que le entre virus tan poco como para generar inmunidad, defenderse y al mismo tiempo no enfermarse. Pero solo tenemos la máscara. ¿Qué hicimos mal? No testear. No hay duda que es eso. Conrado, puede ser corregible, siempre es corregible.
Conrado, digo, teniendo en cuenta todos estos déficits en la estrategia sanitaria que vos planteás y viendo que el virus en un principio sobre todo estaba en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó en las provincias? ¿Qué pasó en el resto de las provincias? ¿Tiene que ver también con esta cuestión del testeo, de no haber testeado? Porque hay un nivel de evolución de casos que realmente es muy preocupante. Muy buen punto, porque si vos me dijeras de nuevo de ejemplo Estados Unidos, bueno, el intercambio de gente en Estados Unidos con los vuelos, con los trenes, con toda la comunicación que hay, fue tremendo. Y sí, la población navajo casi se desaparece por la cantidad de infectados, aunque viven muy separados en el desierto, pero van a lugares comunes a buscar agua, son gente muy pobre, van a lugares comunes a comprar lo que necesitan para vivir. Así que acá, la verdad, en este momento las provincias, a ver, son el reflejo del AMBA de abril. Claro. Y lo dije varias veces. Elijan una aunque sea, porque para una tenemos testeo, de decir, vamos a hacer tanto testeo en Mendoza o en Jujuy que nos va a dar que el 5% es positivo. Voy a hacer todo el que tenga que hacer hasta que me dé el 5%. Miren esto de hoy. Ayer 12.700 positivos en el país y se hicieron 24.000 test. O sea que el 50% dio positivo. Eso te está diciendo a gritos que no estás testeando. Entonces, pongamos la energía, probemos en una provincia que el 5% sea positivo. Que armen una especie de pequeño ejército, déjame decir de esta forma, de trabajadores sanitarios que busquen contactos. Hagamos lo que hizo todo el planeta, lo que hizo Oriente y tuvo decenas de muertos en algunos países. Y entendemos eso en algunas de estas provincias con graves problemas, que todavía tienen números de abril del AMBA, controlables, 400 nuevos por día, 800 por día. Hagamos una prueba y probemos que no era efectivo o que sí lo es. Conrado, nos quedan algunas preguntas más, pero te propongo compartir estos números para que la gente los tenga ahora bien presentes mientras seguimos hablando. El coronavirus en Argentina, en el día 200 de contagio. El primer contagio se produjo hace 200 días. Infectados hay a esta hora 601.713 oficiales, contados. Recuperados 467.286. Fallecidos 12.491 en el total país. Y ahí ves el mapa con los colores de las provincias, ¿no? Con mayor contagio y las que están pasándola un poco más leves. Provincia de Buenos Aires, Cava, obviamente. Bueno, Tierra del Fuego es un caso, ¿no? Y ahí aplica bien lo de la densidad poblacional en Tierra del Fuego. Definitivamente, ya te dije, esto está muy comprobado, pero acabas de dar vos ahí una lección de epidemiología. Vos mostrabas a la gente los infectados y los recuperados. Que la gente se meta en... No hay que meterse en Google a buscar salud porque uno se puede asustar. En este caso nadie se va a alarmar, al contrario, lo digo esto para que se tranquilicen. Pueden buscar en YouTube SIR, S-I-R, que es un modelo epidemiológico para entender cómo se mueve una pandemia. Se divide en tres: los susceptibles, los S, los que se pueden infectar, los infectados, vos los acabás de decir, y la R es de removido en realidad en epidemiología, porque lamentablemente están los recuperados, sí, los que se curan, pero también los que se mueren. Claro. Entonces los removidos que no van a tener mala infección. Entre los susceptibles, los infectados y los removidos, ahí tenés la construcción de cómo corre tu pandemia. Sube como una montaña hasta un pico y cae enseguida sin saturar el sistema de salud. Ese es el modelo ideal. Todos los países nórdicos, Nueva Zelanda, Islandia, país nórdico, Alemania, muchos países, bueno, por supuesto todos los de Oriente. O sube un poco y se queda mesetada durante meses, porque tenés un aislamiento relativo, el uso de máscara es 60-70%, en Estados Unidos bajo uso de máscara. ¿Qué pasa con tu pandemia? Con el modelo SIR la gente lo va a entender perfecto, entre los que se recuperan y mueren, los susceptibles y los infectados. Nosotros estamos en ese modelo en que aumentó, no saturó el sistema de salud enseguida como en Italia y en España, que hizo un pico demasiado rápido, y nos hemos mantenido en esta cosa eterna de más de 180 días, claro, porque no hemos testeado y al no remover los infectados, siguen contagiando a otros. Conrado, cuando hablabas de un ejército de sanitaristas o de expertos en salud para salir a testear, ¿es un poco la estrategia que usó la ciudad de Buenos Aires y por eso está en declive el virus en la ciudad? Perfecto. Te digo la verdad, la palabra ejército la usé por Sudáfrica. Claro. Que pobres, como están acostumbrados a vivir con malaria, con HIV, con tuberculosis, la carga más grande del mundo de estas enfermedades, entonces tienen un ejército literalmente de educadores. Tanto es así que llegaron a evaluar 11 millones de personas
apenas comienza la pandemia. África no se puede comparar simplemente porque la edad promedio de África es muy baja. No hay gente grande. Creo que hay en muchos países 3% de personas mayores de 60 años. O sea, no hay mayores. Todos muy jóvenes, eso explica. Igual así está creciendo. No nos tenemos que comparar. Pero acá, si no testeamos, no vamos a poder tener idea de con qué nos estamos manejando y qué tenemos que hacer. Imposible hacerlo. Y el plan detectar, que la idea es brillante, la palabra ejército le queda grande. Yo te diría que es un grupito, si tengo que usar la palabra proporcional. Esa es la verdad. Y también, de nuevo, no es una crítica, porque yo no me dedico a esto. Yo no digo que yo lo puedo hacer mejor. Estoy diciendo, con lo que lees, con toda la data que lees, y el gobierno de la ciudad lo debe saber. Y esto es todo lo que pueden hacer. ¿O es tan fácil organizar una logística tan compleja para buscar a miles de personas? Vos tenés 1000 infectados por día en la ciudad, 800. Poné 20 contactos por cada uno. A ver cómo organizás la logística para encontrar 1000, 15.000, 20.000 personas. Se hace lo que se puede, pero la realidad también, sepámosla, es insuficiente. Los números son insuficientes, no alcanzan. Bien, la última, Conrado, y te agradezco muchísimo, obviamente, el contacto esta tarde. A ver, estamos haciendo o enumerando el listado de cosas que se hicieron mal. La preparación del sistema, ¿podemos decir que se hizo bien, teniendo en cuenta que se aceleró el contagio en este último tiempo, que hace mucho que vienen los contagios y el sistema no se saturó? Déjame, que no es para decir eufemismo, pero yo no quiero decir mal, no usaría mal. Sí. No se pudo hacer o no se supo hacer. Es algo nuevo, Está difícil, complejo. Estamos hablando de un país con un sistema sanitario débil. Yo te diría que estaba al límite antes de que empiece la pandemia. No nos engañemos o no lo sabemos. Cómo es la salud pública, la mortalidad, los indicadores. Entonces, se hizo lo que se pudo. Las camas que se dice que se han agregado son las camas de los quirófanos, que son camas más sofisticadas que las de un cuarto común. Las camas de unidad coronaria se han usado para terapia intensiva. Sí. Las de las salas de emergencia. Pero no es que sos un país como Alemania, que tenía 30.000 camas de terapia intensiva con terapistas preparados para recibir gente y pudieron recibir gente de Francia y de Italia para ayudarlos. Y en el peor momento siempre tuvieron 12.000 camas de reserva. Nosotros nos arreglamos, nos reforzamos lo que se pudo, pero no nos creamos que se ha hecho un sistema de salud pública. Y en las provincias, peor, ¿no? Si estábamos al límite en capital y provincia con urbano, en las provincias, ya lo hemos visto, muchas de las provincias que se denuncian como saturadas ya en su sistema de salud. Claro. Conrado, muchas gracias, obviamente, por el contacto. Conrado Stoll, neurólogo. Gracias, Conrado. Gracias a ustedes por llamar. Chao, hasta luego. Por supuesto, no nos vamos del tema porque estamos esperando, Bernardo, como decíamos, la palabra. Primero, del presidente, que lo va a hacer a través de las redes. Y después de eso, vendrá la palabra, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, allí en Uspallata, ¿no? En la sede de